Hola a todos, mi nombre es Roberto, soy parte de Bioinfo RX y en el día de hoy os traemos un mini tutorial sobre el análisis de datos NGS. Como seguramente sabréis, los datos NGS o NGS hace referencia a técnicas de ultrasecuenciación, entre los que se engloban secuenciación del genoma completo, del exoma completo o RNA-seq. En este mini tutorial haremos análisis de datos de secuenciación de exoma, en el que intentaremos buscar mutaciones en una muestra de exoma, mutaciones somáticas o germinales. Una de las utilidades de buscar mutaciones en exoma, por ejemplo, es la de buscar dianas terapéuticas. Un tipo de diana terapéutica con el que yo trabajo, por ejemplo, son los neoantígenos, que son básicamente nuevas proteínas que aparecen en células tumorales por el hecho de las mutaciones que han aparecido y que pueden ser usadas como dianas terapéuticas para tratar diferentes tipos de cáncer. Normalmente, aparte de usar muestras de SOMAX, se suelen usar muestras de RNA-seq también para filtrar la expresión de estas posibles nuevas proteínas, pero en este caso nosotros solo haremos de exoma. Antes de llevar a cabo el análisis necesitamos instalar algunos software en nuestra máquina, entre los que están Ubuntu o Conda. Tendremos que clonar el repositorio de GitHub, tenemos que crear un environment de Conda, descargaremos las bases de datos y las muestras y después analizaremos el exoma. Entonces el primer paso sería descargar Ubuntu para Windows. Si tienes Linux o Mac no hay problema, puedes usar el terminal de tu máquina. Después abrir la aplicación de Ubuntu, crear tu usuario y tu contraseña. Después, como forma opcional, puedes descargarte WSL, Windows Subsystem for Linux, que es básicamente para poder acceder mejor a las carpetas y poder moverte más fácilmente, no desde el comando de línea, porque básicamente vas a tener como una carpeta en tu explorador de carpetas. Es más fácil, pero podéis hacerlo o no simplemente siguiendo las instrucciones de este link. Después descargarnos Miniconda, el cual necesitamos para crear los environments con los paquetes de software que necesitamos, y también si queréis descargaros el navegador de Anaconda si no lo tenéis, y así es mucho más fácil usar los Jupyter Notebook como este que estamos usando. Entonces el siguiente paso sería clonar el repositorio donde tenéis el archivo con el notebook y el archivo YML o YAML file, como yo lo llamo, no sé si se pronuncia así, que básicamente tiene las dependencias del environment que vamos a crear, los paquetes de software que necesitamos. Entonces, simplemente para copiar el repositorio de GitHub, simplemente cogéis esta línea de código que os he dejado por aquí y simplemente clonáis el repositorio. Yo ya lo tengo, así que no lo voy a clonar otra vez. Y tendréis los dos documentos que necesitáis para llevar a cabo el análisis. Entonces, lo siguiente sería crear el environment. Cuando lo creemos, básicamente vamos a tener paquetes básicos que necesitamos para cosas generales, pero también vamos a tener FastQC y MultiQC para el control de calidad, BibMaps, que contiene BibDAC, que es para el trimado, SumTools, JTK y WA. Posteriormente os explicaré para qué sirven cada cosa cuando los usemos. Entonces, para llevar a cabo la creación del environment, simplemente copiamos esta línea de código que pone conda environment create. Le damos un nombre a ese nuevo environment y apuntamos al archivo YAML file. Entonces vamos a llamarlo curso test, por ejemplo, 1. Y como veis, yo aquí tengo un paréntesis que pone curso y es porque estoy dentro del environment que ya creé anteriormente. Entonces, antes de hacer esto, simplemente cuando vayáis a crear vuestro primer environment, aseguraos de que estáis en el environment base. Entonces, para hacer eso simplemente hacemos conda y activate. Vamos a base y entonces ahora sí podemos usar ese comando, básicamente lanzando este comando empezaremos a crear un nuevo environment. Esto puede llevarse como unos 10 minutos con los paquetes que estamos descargando más o menos, así que ahora mismo lo voy a parar porque ya tengo uno, no me hace falta crear otro, pero así es como crearía vuestro environment. Y cuando esté creado, simplemente tendréis que hacer conda activate curso en mi caso, y de nuevo tendréis vuestro environment activo y podréis empezar a hacer el análisis.
Una vez que tenemos el environment, el último paso es descargar las bases de datos y las muestras de Exoma que queremos analizar. Yo he usado una, pero vosotros podéis elegir usar las vuestras o descargar otras. Las bases de datos que nos vamos a descargar también podéis elegir otras, pero yo he elegido las de el Assembly, el Genoma Humano Assembly versión 38. Entonces nos descargaremos el archivo FASTA, también nos descargaremos el diccionario de ese genoma y crearemos un index. Nos descargaremos diferentes bases de datos en versión VCF, que posteriormente explicaré lo que es ese tipo de archivo, que usaremos para la parte del preprocesado y para la parte del variant calling, de la búsqueda de mutaciones. Entonces este es un script paso a paso de los comandos que lancé para descargar y organizar las bases de datos. Vosotros podéis usar diferentes o usar este paso a paso. Simplemente recordar que todos estos scripts los estoy poniendo paso a paso para que veáis cómo se hace, pero normalmente este proceso estaría automatizado y simplemente cuando tengáis un sample lanzaréis un script que generaría todos los subdirectorios y todas las diferentes carpetas que creemos, el alineamiento, el preprocesado, el variant calling, etc. Simplemente lo tengo así para que sea para que veáis cómo se ha ido haciendo en cada momento. Entonces podéis usar este script si queréis, podéis cambiarlo. También podéis crear el index del genoma, que lo vamos a necesitar con esta línea de código, y después lo mismo para las muestras de Exoma. Con esta línea podéis crear todas las carpetas de la forma en que yo lo he organizado, vosotros podéis hacerlo diferente. Con estas dos líneas yo me he descargado estas dos muestras, las he descomprimido y después las he cambiado a su carpeta de FASTQ y les he cambiado el nombre a uno más simple. A continuación vamos a empezar el análisis, pero primero explicaré qué es un archivo FASTQ para empezar y por qué tenemos muestras, en este caso la 1 y la 2. Una vez que tenemos descargadas las bases de datos y nuestras muestras de Exoma, vamos a primero definir cómo son los datos de input que vamos a usar y después empezamos directamente con el análisis de nuestras muestras. Entonces, los archivos FASTQ es lo que normalmente los datos brutos que te dan del secuenciador, y estos simplemente son unos archivos de formato de texto con secuencias biológicas y con sus puntuaciones de calidad, digamos. Entonces cada archivo pues tendrá un identificador para esa secuencia que se ha secuenciado, digamos, tendrá la secuencia y tendrá un score de calidad que está codificado en código ASCII. Y simplemente para que veáis cómo son nuestros archivos, nos vamos a la carpeta donde tenemos los archivos, que sabemos que es sample, y dentro de sample los tenemos en sample FASTQ. Como estos archivos son muy largos, no hagáis nunca cut con estos archivos, porque os enseñará todo el archivo. Simplemente hacer head, que enseñe las 10 primeras líneas de cualquiera de los dos que tenemos. Ahora explicaré por qué tenemos dos muestras. Y aquí podéis ver como el identificador de la secuencia en sí y el score de calidad en código ASCII. Entonces ahora también tenemos que explicar por qué tenemos dos tipos de muestras, y es porque en la secuenciación, la ultrasecuenciación, se puede hacer tanto single-ed como pair-end, y la única diferencia es que single-ed se hace una secuenciación a partir de un solo extremo del ADN y es bastante más rápida y económica, y pair-end, que en nuestro caso, que por eso tenemos dos archivos, se hacen desde ambos fragmentos del ADN, y la verdad es que se suele usar más porque te da secuenciación de más alta calidad. Entonces para este tipo de análisis pues es mejor usar pair-end, pero vais a encontrar el caso en el que los resultados que os den para analizar, los datos que os den para analizar sean single-end. Si queréis tener más información sobre este tipo de secuenciación, cada una de ellas, aquí tenéis un vídeo de YouTube en el que podéis ver cómo se hace cada una de ellas. Entonces, ahora sí podemos empezar nuestro análisis, podemos hacer nuestro control de calidad. Para ello, como ya hemos dicho, usaremos el software FastQC y vamos a lanzarlo para las dos muestras que tenemos de la misma secuenciación, digamos. Que tenemos aquí el código, ahora lo lanzaremos y vamos a mirar cuáles son los HTML con los resultados que obtenemos. No vamos a analizar uno a uno todos los apartados, simplemente aquellos que son más importantes o en los que falla el control de calidad, porque para no hacer el vídeo demasiado largo, si queréis tener más información sobre cómo analizar los resultados de FastQC a fondo, aquí tenéis un enlace.
Entonces, para lanzar FastQC, simplemente lanzando el comando FastQC sobre el archivo que queremos y a qué carpeta queremos, en qué carpeta queremos guardar estos resultados, podemos hacerlo. Entonces simplemente yo ya los tengo generados. Si vamos a sample1 FastQC, vemos que aquí tengo los resultados, tanto de los resultados que están trimados, porque tenemos que hacer también un control de calidad, como de los resultados brutos, que serían este y este. Pero simplemente si queréis ver cómo se lanza un FastQC, podemos hacer FastQC para sample file que tiene los FastQ, perdón, y uno de los dos que hay dentro de la carpeta, y este programa va a empezar a hacer va a empezar a analizar las muestras. Como ya lo tenemos lanzado, simplemente voy a parar el proceso para que no lo lancemos otra vez. Y entonces, si queréis lanzar estos procesos, FastQC no suele tardar mucho, pero cuando empecemos a lanzar trimado, alineamiento, preprocesado, como ya he dicho, pueden tardar horas. Entonces, si queréis, mientras hacer otras cosas en el terminal, podéis usar el comando numHub, que os permite lanzar cosas procesos que se vayan al background, digamos. Entonces, si lanzáis el mismo comando que hemos lanzado antes con FastQC, este simplemente se irá al background de nuestra máquina. Si queremos ver si el proceso se está lanzando correctamente, podemos hacer ps-ef y podemos ver aquí uno de los comandos que he lanzado antes de FastQC, que se está todavía lanzando. Simplemente lo he parado antes, pero podéis ver si todo está todavía lanzándose en el background de la máquina. También en la carpeta desde donde hemos lanzado en el numHub con el FastQC, podemos ver que hay un nuevo archivo llamado numHub. Si hacemos cat de ese archivo, podemos ver el proceso de cómo ha ido el FastQC. En caso de que haya habido algún error, podemos ver ahí lo que ha pasado. Y una vez que tengamos todos los FastQC, podemos ver tanto el de trimado como el de la muestra normal que ya he realizado antes. Te genera carpetas comprimidas con los datos brutos del control de calidad, y también te genera documentos HTML con el report que vamos a ver ahora. Entonces, simplemente una vez que ya los hayamos generado todos, nos vamos a nuestro explorador de carpetas y nos vamos a FastQC, y aquí abrimos primero solo los de antes de trimar. Vamos a abrir ambos de las dos muestras de per-n, y ahora vamos a ver los gráficos que nos ha generado y vamos a analizarlos por aquí. Para el análisis de los resultados vamos a centrarnos en los gráficos en las partes del control de calidad que han fallado. Entonces, la primera muestra nos ha fallado en la calidad de las bases de la secuencia, que básicamente nos muestra como un agregado de la calidad de cada read de la secuenciación, dependiendo de la posición del nucleótido. Como podemos ver, las del principio bastante bien, pero ya cuando entramos en las últimas bases de cada secuencia, la calidad se va bastante abajo, y eso lo tenemos que solucionar con el trimado. Nos dan algún warning del contenido de GC y de secuencia sobreexpresada, pero creo que no tenemos que preocuparnos por ahora de eso, sino de los que han fallado. Y en la segunda muestra nos ha fallado también la calidad de las secuencias y también la sobreexpresión de ciertas secuencias. No vemos ningún problema con la cantidad de duplicados, y eso es bueno, como podemos ver aquí. Y tampoco vemos ningún problema con los adaptadores, ya que vemos que no ha encontrado ninguna secuencia de adaptadores, ni en la primera ni en la segunda secuencia. Entonces, ahora con el trimado vamos a intentar solucionar estos problemas que hemos encontrado en el control de calidad.
básicamente lo que queremos hacer es mejorar la calidad de la secuencia, diciendo que solo queremos aquellas que estén por encima de un valor que le demos. En este caso le vamos a decir por encima de 30, pero normalmente si están por encima de 20, se supone, tendrían que estar bien secuenciadas, pero no las queremos por debajo de 20 en el eje de nuestro gráfico. Entonces, simplemente vamos a intentar quitar aquellas que estén por debajo de ese valor que le damos. Entonces, si vamos a nuestro código, vemos que Vividag, que es el programa de trimado que vamos a usar, se puede usar para quitar esta secuencia, pero también si vamos a estos links que he dejado aquí, por ejemplo, podemos ver que el programa te permite mejorar la calidad de la secuencia, quitar adaptadores, que en nuestro caso no es un problema, o contaminación, que sepamos que existe, o podemos hacer bastantes cosas con este programa, pero en principio solo vamos a decirle que tanto por derecha o por izquierda de la secuencia nos dé aquellas que están por encima de 30 o son de 30. Entonces, este código simplemente estamos llamando al script de Vividag, le estamos dando nuestro sample 1 y 2 y después le estamos diciendo que nos dé como output de nuevo dos FastQ comprimidos que serían de la muestra 1 y de la muestra 2. Recordad que después tendremos que descomprimir estos FastQ. Entonces, si directamente usamos este código y lo lanzamos, un momento. Vale, ahora sí, teníamos unas carpetas creadas de antes, por eso había fallado. Entonces, si lanzamos este código, empezaríamos a hacer nuestro trimado. Trataría un rato dependiendo del ordenador. Lo voy a parar porque ya tengo los resultados. Entonces simplemente voy a quitar aquellas carpetas que he generado ahora, lanzando el ejemplo. Entonces, una vez que tengamos nuestro trimado hecho, lanzaríamos de nuevo el FastQC, pero en este caso en las carpetas en los archivos que acabamos de generar, que están trimados. Entonces, si ahora abrimos, después de hacer el FastQC, abrimos los archivos que nos ha generado, los dos HTMLs, vemos que el problema de la calidad se ha solucionado. Ahora todas están en la banda verde. También tenemos que tener cuidado con el valor que le damos al trimado, porque no queremos quitar demasiadas secuencias, porque imaginad que la mayoría de ellas están bastante mal, entonces acabaríamos con una muestra muy pequeña. Tampoco queremos eso, entonces tenemos que tener cuidado con el valor que le damos. Y en el caso de la segunda muestra, recordad que teníamos el problema de secuencias sobreexpresadas. En este caso se ha solucionado también cogiendo las de mejor calidad. Entonces, estas muestras tendrán una calidad óptima, digamos, para poder seguir con los siguientes pasos. Y a continuación empezaríamos con el alineado de estas muestras trimadas que acabamos de generar. A continuación llevaremos a cabo el alineado o mapeado de la secuencia con el genoma de referencia. Esto es necesario porque cuando hacemos la secuenciación simplemente secuenciamos reads, pero no lo tenemos mapeado en el genoma, no sabemos a qué cromosoma o qué parte del cromosoma pertenece. Entonces ahora tenemos que hacer un mapeado para obtener una muestra final en la que buscaremos las mutaciones. Cuando hacemos el mapeado o el alineado, obtenemos una secuencia BAM, que es simplemente un archivo que tiene como una cabecera donde te viene información sobre el archivo y después las alineaciones en sí. Como podéis ver aquí, te pone a qué cromosoma pertenece y la posición. Para llevar a cabo el alineado, antes tendremos que coger el genoma de referencia que nos hemos descargado anteriormente y hacer un index para el software que hace el alineado. Este puede tardar bastante, en torno a 30 minutos, 15 minutos, pero como podéis ver, yo lo generé en su momento fuera de la carpeta de sample. Si nos vamos a referencias, con ese código que tenéis ahí podéis generar BWA index, y son varias carpetas para poder hacer el mapeado que el software necesita. Entonces, cuando lanzamos el mapeado, simplemente necesitamos, para la cabecera necesitamos darle algunos argumentos como el nombre que queremos ahí. Pongo normal porque en principio estas secuencias estas muestras son de tejido normal.
qué tipo son de Exoma y de qué secuenciación viene, de secuenciadores de Illumina. Le damos la dirección donde los archivos para el index están y después le vamos a dar ambas muestras streamadas y nos va a generar un archivo SAM que es parecido a un archivo BAM, pero que después lo vamos a convertir de todas formas. También tenemos estos argumentos al principio, antes de la cabecera, que simplemente hacen referencia, MEM hace referencia al algoritmo que usa VWA para el mapeado. M es una opción que ponemos para que el BAM que nos genere, o el SAM que cambiamos después, nos lo genere con compatibilidad para un software llamado Picard, que es el que vamos a usar posteriormente en el preprocesado. Y esta opción TI14 es el número de threads que vamos a usar para el mapeado, que depende más del tipo de máquina que esté usando, dependiendo de lo potente que sea, que eso lo podéis adaptar a las vuestras. Entonces, si queremos lanzar el alineado, para lanzar el alineado, simplemente coger este código, adaptarlo a vuestra máquina, a lo que le queráis poner en el encabezado y lanzarlo, y obtendréis un archivo SAM que yo ya lancé en su momento. El alineado puede llevarse bastantes horas dependiendo de vuestra máquina, así que os recomiendo que, como ya dije, si podéis hacerlo en un sistema en la nube o en un clúster computacional, y si lo vais a hacer en vuestra máquina, tened cuidado cuando lo lancéis y también usad NumHub, así lo lanzáis en el background de vuestra máquina y podéis seguir haciendo cosas en el terminal si lo necesitáis. Una vez hemos terminado con el alineamiento o el mapeado, obtenemos un archivo SAM que a continuación vamos a pasar a archivo BAM para continuar con el procesado de nuestras muestras. Entonces, como he dicho, el primer paso es pasar nuestro archivo BAM a SAM, y eso lo podemos hacer con el software Picard y con la opción SAM Format Converter, al cual le vamos a dar de input nuestro archivo SAM simplemente, y queremos que nos lo convierta a BAM. Y el último argumento es simplemente que cuando se esté lanzando este software, este método, el SAM Converter, si ponemos el argumento a Lenient, nos va a lanzar los warnings si hay algún problema, pero va a seguir ejecutándose si puede ejecutarse. También se puede poner en silent, que entonces no te va a mandar ningún warning, o se puede poner en strict, que es el otro método. Una vez hemos obtenido nuestro BAM, queremos asegurarnos de que esté ordenado por las coordenadas de los cromosomas. Si nos fijamos en el ejemplo del BAM de antes, vemos aquí que pone SO Coordinate. Entonces se supone que está ordenado por coordenadas, pero por si acaso es bueno siempre hacer source sum y así nos aseguramos. El tercer paso sería marcar duplicados. Como sabemos, está ciertos tipos de ultrasecuenciación, algunos se hacen a través de PCR, que pueden producir duplicados, entonces queremos marcarlos para saber cuáles son. Como podéis ver, la sintaxis de cómo lanzar estos comandos es bastante parecida entre ellos. En el caso de los duplicados, simplemente también creamos un txt con las métricas de los duplicados. Y por último, para este nuevo archivo BAM que hemos creado con el alineado, simplemente vamos a construir un index para este archivo. A continuación, lo que tenemos que hacer, después de haber transformado nuestro archivo, marcado los duplicados y construir el index, tenemos que hacer un recalibrado de nuestro archivo, de nuestra muestra. Esto es debido a que el secuenciador puede generar ciertos fallos en la secuenciación, entonces el score de calidad que tenemos no es el correcto. Esto puede deberse a problemas en la reacción que se produce en la máquina durante la secuenciación, por ejemplo. Entonces, para asegurarnos de que eso no pasa, usamos JTK, el paquete que hemos instalado al principio, y usamos Base Recalibrator de este paquete de software. Básicamente con diferentes algoritmos, incluido algoritmos de Machine Learning, va a calcular el verdadero score en los casos en los que sea necesario, y va a generar una tabla de recalibrado que posteriormente aplicaremos a nuestro archivo BAM. Para crear la tabla de recalibrado simplemente tenemos que darle como referencia el genoma y las dos bases de datos que nos hemos descargado anteriormente de
sitios conocidos de mutaciones Index y sitios conocidos de SNPs. Y nos generará la tabla, como he comentado, y después con el mismo paquete de software aplicaremos esa tabla de recalibrado a nuestro archivo BAM junto con el genoma de referencia de nuevo, y dándole la tabla generada anteriormente. Y finalmente obtendremos un BAM que será el que introduciremos en el software de Variant Calling, que es el software que nos va a encontrar las mutaciones. Ahora que hemos terminado con el recalibrado de nuestro archivo BAM, podemos pasar directamente al uso del Variant Calling, el cual es el software que nos va a ayudar a hacer la búsqueda de mutaciones en nuestras muestras. Los Variant Calling, el output de los Variant Calling es un archivo VCF, en cual es un tipo de formato en el que se puede archivar variaciones de secuencias de genes. Aquí tenéis una foto de un ejemplo de cómo es un archivo VCF. En la cabecera simplemente tenéis explicado qué significa cada columna y tenéis una parte de cómo sería el archivo VCF con las diferentes mutaciones que se han encontrado. De todas formas, en un siguiente mini tutorial en nuestro canal, el mini tutorial tratará sobre cómo manipular archivos VCF. Así que podéis esperar hasta ese mini tutorial para ver cómo trabajar con ellos. Pero nosotros simplemente vamos a generar nuestro VCF y después vamos a ver las mutaciones que hemos encontrado e incluso vamos a hacer una pequeña anotación de este archivo VCF con una herramienta que podéis encontrar en internet. Para Mutec y hacerlo más interesante, he decidido coger otro tipo de muestras que tenía anteriormente, en la que tenía muestras de tumor y de tejido normal del mismo paciente, digamos. Esto es básicamente porque quiero filtrar las mutaciones somáticas de las germinales, es decir, quiero coger solo aquellas que se encuentran en las muestras de tumor y no las que estuvieran en tejido normal anteriormente, bien, antes del tumor, digamos. Entonces Mutec te deja hacer esto, simplemente tienes que llamar al programa, darle la referencia y darle tanto a la muestra tumoral como a la normal, darle un VCF con mutaciones germinales y simplemente decirle que te dé como output el archivo final con nuestras mutaciones, con las que queríamos encontrar. Entonces, tras obtener el VCF con nuestras mutaciones, podemos hacer una anotación rápida y básica en Guanova, esta herramienta accesible en la web, en la que podéis introducir vuestros VCF, poner el tipo de archivo en este caso, elegir la versión del genoma y el tipo de genoma que hemos usado y obtendréis como resultado esta tabla con la anotación de las diferentes mutaciones. Como podéis ver, aquí tenemos las SNVs y esta indel, en este caso una selección, pero podríamos ir mirando las diferentes mutaciones que hemos encontrado y usarla para lo que necesitáramos en este caso. Si queréis hacerlo también más visual, una opción es cargar este VCF en IGV, esta herramienta que te permite comparar con el genoma de referencia las mutaciones que has encontrado. Entonces, por ejemplo, vemos que las primeras en la lista pertenecen al cromosoma 1. O sea, si hacemos zoom en el cromosoma 1, vamos a ver la gran cantidad de mutaciones que se han encontrado. También he de decir que estas muestras tenían inestabilidad de microsatélite, por lo tanto la cantidad de mutaciones es mucho más alta. Estas serían mutaciones puntuales, la mayoría de ellas, aunque tendríamos que hacer zoom para asegurarnos, como podemos ver aquí. Y este sería el genoma de referencia y el gen en el que está posicionada la mutación. También podemos buscar por una deleción, como en este caso. Simplemente tenemos que buscar la posición exacta en la que se encuentra y tras buscarla la tendríamos aquí, la mutación de Indel. Entonces hasta aquí estaría la parte del análisis de este vídeo. Un último comentario: otra herramienta que se puede usar, que es bastante interesante, bastante útil, es MultiQC. Como vemos aquí, en un momento dado podemos usar MultiQC y apuntar a dónde están las
las carpetas comprimidas del primer FastQC que hicimos, por ejemplo, y con esto podemos generar un report como el que hicimos para FastQC, pero en este caso, como vemos en este ejemplo, podemos abrir de la muestra 1, y este tipo de report es bastante parecido al que teníamos en el otro caso, pero en este caso son gráficos interactivos, como podéis ver, pero son básicamente los mismos gráficos, las estadísticas generales, la calidad de la secuencia. Aquí podemos ver también las secuencias sobreexpresadas, y lo bueno de este paquete, si vamos a su página principal, podemos ver un ejemplo en el que Whole Exome Sequencing, nos descargamos este report de ejemplo, y si lo abrimos podemos ver que incluyen varias muestras en una. Podéis hacer muchos gráficos que nosotros no hemos hecho en este caso porque no da para tanto el vídeo. Podéis ver mutaciones que se han encontrado, o sea, el resultado de vuestro variant calling. Podéis incluso ponerlo aquí y hacer un report bastante completo con esta herramienta, así que simplemente quería recomendarla como algo que podéis usar en vuestros análisis si no lo usabais antes. Así que con esto terminaríamos nuestro tutorial sobre el análisis de datos de exomas de ultrasecuenciación. Espero que os haya gustado, y si tenéis cualquier pregunta o hay algún problema con el código que estáis usando, no dudéis en preguntar en la caja de comentarios. Muchas gracias.